He titulado este informe El día que lo cambió todo. ¿Por qué? El 24 de febrero de 2022 pasará en la historia como el día que David enfrentó a Goliat y el día en que despertamos a una nueva realidad. El presidente Volodymyr Zelensky lleva casi un mes al frente de esta confrontación al mando de un ejército 10 veces menor al que tiene Vladimir Putin, el líder de la Federación Rusa. En estas casi 4 semanas ha cambiado la forma como el mundo ve hoy a Vladimir Putin. Han cambiado las descomunales utilidades que tenían Putin y sus oligarcas porque se han desplomado. Ha cambiado la neutralidad de ciertos países como Suiza, que ahora se une a las democracias occidentales para perseguir la infamia establecida en Moscú. Han quedado al descubierto las inmensas e ilegales fortunas de los integrantes de ese pequeño grupo de multimillonarios liderado por Vladimir Putin, conocido como los oligarcas rusos. Ha cambiado la visión militar de varios países de Europa, entre ellos Alemania, que aumentó su gasto militar a casi el doble, provocando el revolcón militar que Putin no se esperaba. Berlín está en alerta máxima, pues como primera potencia europea es el blanco número 1 de Moscú. A veces no nos percatamos de lo que ocurre a nuestro alrededor, ni del impacto que causa en la vida de todos los seres humanos acontecimientos como el que está ocurriendo en Ucrania. Un país con todos los problemas normales que tiene cualquier nación sobre la faz de la tierra, con corrupción, con problemas sociales, de inseguridad interna, pero donde una democracia lucha por salir adelante. ¿Pero qué otras cosas han cambiado? Vamos a verlo en los párrafos siguientes. Recibe la más cordial bienvenida a nuestro canal, Periodismo Objetivo Magazine News. Si crees que este tema es de tu interés, compártelo en tus redes sociales, al igual que con tus familiares y amigos. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos estrenos. A decir verdad, desde el 2014 Ucrania había estado lejos de la influencia de personajes autócratas que tienen llenos sus bolsillos de dinero, que lideran la corrupción más degenerada del mundo, pero que lo niegan a pesar de que todas las verdades están saliendo a la luz. Y digo lejos porque sus ciudadanos fueron capaces de derrocar al títere de Putin, Viktor Yanukovych. Alemania ha tomado 2 decisiones de las más importantes y más trascendentales de toda Europa: armarse con armamento de última generación y cerrarle el camino a la manipulación de Vladimir Putin, al limitar las compras de gas ruso. Por ahora el gasoducto Nord Stream 2 no se dará al servicio. La guerra de Rusia en Ucrania está impulsada por la locura devastadora del Kremlin y Suiza está dispuesta a pagar el precio por defender la libertad y la democracia, dijo el sábado el presidente suizo Ignacio Cassis. Suiza decidió imponer las mismas sanciones a Rusia que la Unión Europea, pero Cassis insistió en que la neutralidad de Suiza no está en juego. Suiza congeló y confiscó las cuentas de Vladimir Putin y de su círculo de gobierno más cercano, al igual que del grupo de oligarcas rusos. El presidente suizo dijo que el conflicto tendría un impacto en la economía suiza. Millonarias cuentas en dólares y euros, propiedades de cientos de miles de millones de euros en Alemania, Francia, Londres y ahora en Suiza están siendo congeladas. Es por ello que este país le declara la guerra a la locura devastadora de Moscú. El presidente suizo aseguró que no podía quedarse de brazos cruzados en la confrontación entre democracia y barbarie y que estaba preparada para recibir un golpe económico. Y es que literalmente el 24 de febrero de este 2022, la faz de todo el mundo cambió y no fue para bien. Debemos defender con valentía y de manera incansable la libertad y la democracia. Esto tiene un precio que Suiza está dispuesta a asumir, escribió Cassis en el diario Le Temps. Esta guerra está impulsada por una locura devastadora que hace añicos los principios y valores de nuestra civilización. Dijo que el país tendría que hacer frente a una inflación sostenida y significativa
y al aumento de los precios de la energía, refiriéndose al gas que vendrá a partir de ahora desde los Estados Unidos y otros países en forma de gas licuado. No hay solución que un movimiento de varita mágica salve a Suiza de las consecuencias derivadas de la situación actual, añadió. Cassis dijo que Suiza no enviará apoyo militar a Ucrania, pero que la neutralidad no puede significar indiferencia. Suiza no puede tolerar esta guerra sin reaccionar, escribió. Rusia ha violado masivamente la prohibición del uso de la fuerza, un principio anclado en el derecho internacional. De permanecer inactiva, Suiza habría jugado el mismo papel del agresor, es decir, el mismo papel de Putin. Y es que la fuerza desmedida de la que habla el presidente suizo salta a la vista. En las semanas previas a la invasión de Ucrania, el presidente ruso y su equipo de gobierno, incluyendo al canciller Sergei Lavrov, el embajador de Rusia en Estados Unidos, su embajador ante las Naciones Unidas y el vicecanciller Sergei Ryabkov, repitieron en innumerables ocasiones que no invadirían a Ucrania y que eso era un invento paranoico de Occidente. Ese 24 de febrero de 2022 quedó al descubierto una de las más grandes mentiras del Kremlin. Cuando dijeron también en repetidas oportunidades que solo atacarían infraestructura militar, hoy vemos que misiles y proyectiles han caído sobre edificios residenciales, hospitales e infraestructura civil. Y este jueves, el portavoz de las Fuerzas Armadas rusas admitió que habían disparado misiles hipersónicos, en un hecho más que demuestra el uso de la fuerza desmedida. Día tras día, se van cayendo las mentiras de Vladimir Putin y su entorno de gobierno. En este informe también estaremos desmontando todas las mentiras de Vladimir Putin sobre la invasión de Rusia a Ucrania. Para empezar, hay que decir que el régimen de Putin es un producto del comunismo soviético, que está reviviendo gracias al inquilino del Kremlin, y quien está llevando a cabo una nueva versión del Holodomor. Holodomor, ¿qué significa esto? Es una palabra ucraniana que significa matar de hambre. El programa diseñado por el Estado soviético de Stalin, que tenía una doble finalidad. Por una parte, pretendía eliminar físicamente a los campesinos que se resistían a las colectivizaciones forzosas de sus tierras, sobre todo a los kulaks, que eran pequeños propietarios de tierras y de ganado ucranianos, y por otra parte, reprimir cualquier síntoma de rebrote del nacionalismo ucraniano que se definía como pro-europeo y anti-Moscú. Entonces, una de las mentiras de Putin es: Ucrania siempre ha formado parte de Rusia. Lo dicho anteriormente demuestra que eso es mentira. Ucrania es pro-europea. Hay un gran número de falsas narrativas sobre Ucrania que involucran a Rusia en el contexto de esta invasión. Estas afirmaciones falsas no son exclusivamente de los medios de comunicación y de los portavoces de la propaganda del dictador Vladimir Putin. Algunos analistas de todo el mundo, y ojo con lo que voy a decir, tanto de la izquierda como de la derecha, se hacen eco de estas cuestionables afirmaciones que le siguen comprando a Vladimir Putin. Teniendo en cuenta todo lo que está en juego, es primordial poner las cosas en claro y desmentir las principales falsedades del régimen de Putin, de sus portavoces y de los medios de comunicación que él controla. Otra de las mentiras es: Ucrania está bajo la esfera de influencia de Rusia. La idea de que Rusia tiene derecho a ejercer una autoridad discrecional sobre los asuntos ucranianos es completamente ilegítima. Ucrania es una nación libre y soberana, con un sistema de gobierno democrático y consensuado. El pueblo ucraniano decide a través de sus funcionarios elegidos democráticamente las políticas que adopta su país. Si se acepta como válido que Rusia tiene base racional para su reclamación en Ucrania, entonces estamos aceptando que la Alemania nazista tenía razón en su absorción forzada de partes de la República Checa en 1938 y de otras naciones de Europa. La Revolución de la Dignidad, el levantamiento popular ucraniano que derrocó con éxito del poder al títere ruso autocrático Víktor Yanukovych,
es coherente con el sagrado principio democrático del derecho de revolución de todos los pueblos. El pueblo libre tenía el deber, además era su derecho, de rebelarse contra la autoridad tiránica de Yanukovych y derrocar a ese gobierno, cuando sus acciones estaban entregando a Ucrania al dominio de Vladimir Putin. Es decir, que Yanukovych quería convertir a Ucrania en otra Bielorrusia. En otras palabras, si un gobierno es elegido democráticamente, pero en su ejecución del poder abandona los parámetros democráticos y gobierna injustamente, deja de ser un gobierno democrático. Víktor Yanukovych violó su autoridad cuando suprimió la disidencia, recortó las libertades civiles, aprobó leyes de censura draconianas y alineó a Ucrania con los intereses rusos. Exactamente igual a lo que ha hecho Vladimir Putin con Rusia. Esto fue una traición cardinal, ya que la premisa fundamental de la campaña de Yanukovych era buscar la proximidad con Europa, que es el gran temor de Putin. El régimen de Putin es fiel heredero de la tiranía comunista, pero no de los postulados de que todo le pertenece al Estado, porque eso ya no funciona. Ha hecho todo lo posible por devolver a Ucrania a su condición de colonia cautiva, como en la antigua Unión Soviética. El momento de la anterior invasión, en 2014, y de la actual invasión del territorio ucraniano, para el antiguo jefe de espionaje de la KGB, ha dependido de su percepción de la debilidad del liderazgo de la OTAN, y nada más. Putin inició esta invasión convencido de que ni Estados Unidos ni la OTAN intervendrían al no ser Ucrania parte de la alianza, pero se equivocó, porque todo Occidente se ha volcado para respaldar al presidente Zelensky. Cuando el dictador ruso invadió y anexionó Crimea e instaló una insurgencia rusa en Donetsk y Luhansk en 2014, Ucrania era técnicamente neutral. Neutralidad para Rusia significa sumisión ucraniana y su dominio colonial. Putin también sostiene que Ucrania debe ser desmilitarizada, y esta es una aseveración basada en otra mentira. ¿Por qué? En 1994, Ucrania tenía el tercer inventario nuclear más grande del mundo. En ese año, Ucrania cometió uno de sus mayores errores. Renunció voluntariamente a la totalidad de sus armas nucleares. En eso consistía el Memorándum de Budapest, un documento facilitado por la ONU. Ucrania creyó en el compromiso de que sus garantes, Estados Unidos y el Reino Unido, cumplirían la solemne garantía del acuerdo de 1994, de que la soberanía de Ucrania sería respetada y defendida. No cabe duda de que los ucranianos lamentan enormemente haber cedido esas armas nucleares a Rusia, porque Putin en este momento no los habría invadido. Putin habla de desmilitarización como si Ucrania tuviera armas nucleares. Ucrania tiene un ejército como lo tiene cualquier otro país. Otra mentira más. El líder ruso lucha contra el marxismo cultural, por lo tanto es conservador, antiglobalista y anticomunista. La premisa de que Putin es conservador, antiglobalista y anticomunista es completamente falsa. Lo de Putin es otra cosa, y es una mezcla entre las tres tendencias que mencioné anteriormente. Una vez alcanzado el poder político, el comunismo de China, el poscomunismo de Putin y el islamismo iraní aplastan cualquier vestigio que cuestione su autoritarismo. Y esta es su verdadera esencia, la autocracia. Mantener el poder absoluto controlando a un pequeño grupo de oligarcas entre quienes se reparten los negociados estatales es su consigna. Los oligarcas rusos patrocinados por el Estado, todos hechos por Putin, son globalistas por definición. Putin tiene su propia interpretación del globalismo. La íntima y entrelazada relación de Rusia con las dictaduras socialistas del hemisferio occidental es un ejemplo de su visión globalista del mundo. Vladimir Putin solo necesita un solo jefe de gobierno por cada país, el de los socialistas, que se perpetúe en el poder y que le garantice que siempre será el que da la última palabra en estas naciones mal llamadas socialistas, a quien pueda también dominar a través de donaciones, supuestas inversiones,
y asesorías militares, y en donde pueda también vender armamento. Es decir, un campo de negocios para toda la vida, porque además entra a explotar las riquezas minerales de estos países. Ucrania está bajo la esfera de la influencia rusa. Es otra gran mentira. La llamada Revolución de la Dignidad o Revolución Maidán fue un certero golpe. Y aquí hay una gran diferencia entre Revolución de la Dignidad y golpe de Estado, como lo llama Vladimir Putin. Un golpe de Estado es un acto ilegal que implica la destitución por la fuerza de un gobierno legítimo, que se ha mantenido fiel a su función limitada, que le ha sido concedida temporalmente por un país al elegirlo como mandatario en elecciones libres. La Revolución de la Dignidad en Ucrania fue la expresión de un pueblo que quiso mantener sus principios democráticos traicionados por Víktor Yanukovych, el títere ruso. Ahora, el líder ruso ha tratado incansablemente de reacomodar a Rusia dentro del liderazgo mundial, aunque su modelo y su desarrollo económico no se lo permitan, pues en realidad su economía es muy pequeña. La dependencia rusa de las exportaciones de petróleo para financiar las necesidades básicas del país es un claro ejemplo. Entonces, Rusia no tiene una economía como para enfrentarse a la OTAN o a los Estados Unidos. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.